decidió que la construcción de la vivienda popular era no rentable y por lo tanto se retiró del sector y se paralizó la producción de vivienda popular. Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Por eso la persona más pobre no puede comprar una vivienda de interés social. Porque el desplazamiento forzado es la precariedad humana absoluta y en Colombia son vistos como un paisaje urbano en los semáforos. 500.000 familias que hoy no pueden volver además a sus territorios porque el conflicto permanece, la violencia permanece. La Corte Constitucional en la sentencia T025. El Estado está obligado a retornarle sus derechos mínimos a esta población. Cada vez la reglamentación está hecha para poner más dificultades, más problemas y más complejidad. Y sobre todo para que la plata de los subsidios se mantenga felizmente en las entidades bancarias y fiduciarias. Pero el Estado como el mejor especulador de tierra. Recientemente, los hijos del presidente se dedicaron a comprar tierra y hacían unos cálculos de la plusvalía que daban risa. Esa generación de riqueza desmedida, una riqueza mal habida en los propietarios de la tierra. O le dicen, qué pena mi señora, pero usted está, como decimos en nuestras propagandas, en el lugar equivocado. Estas entidades financieras no son para ustedes. Colombia, paradójicamente, a los ricos les financian la vivienda y a los pobres les toca pagar de contado. Artículo 58. Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Los únicos que prestan eficientemente para la vivienda de interés prioritario o la vivienda popular son fundamentalmente el sector financiero solidario. Hace mucho tiempo, más de 15 años, propusimos que Colombia hiciera lo que hacen todos los países del mundo, que algún porcentaje de los recursos de los trabajadores depositados en los fondos de cesantías fueran a un sitio distinto a la bolsa de Nueva York o a los sectores de especulación financiera. Con solamente el 5% de los recursos depositados en los fondos de cesantías se montaría un sistema eficiente de financiación de la vivienda popular en Colombia, con el 5% de la plata de los trabajadores guardadas en los fondos de cesantías. Hoy en Bogotá, entre los meses de febrero y agosto de este año, las organizaciones populares de vivienda de Bogotá, en asocio con la cooperativa financiera Confiar, están construyendo y terminando 1.200 viviendas. Y a mí me encantaría que apareciera alguna entidad pública, algún municipio, algún sector gubernamental o algún constructor que sea capaz de decir que en 7 u 8 meses se construyen 1.200 viviendas tipo 1 en Bogotá o en cualquier ciudad del país. En medio de un país que está sumido en una guerra por apropiaciones territoriales, ¿cómo pensar una política de vivienda? De una corrupción que arrasa cualquier propósito de formación de una sociedad, unos intereses privados cuya noción de legalidad no reconoce el sentido ético a propósito de las negociaciones que tienen que ver con la tierra, unas fuerzas en acción que debilitan los tejidos organizativos de comunidades y de etnias, un país sumido en unos propósitos políticos que están dirigidos a una competitividad que se asocia a esa noción tradicional de progreso desde proyectos que vulneran los ambientes, las lógicas sociales y los hábitats.
un país sumido en un urbanismo que ha estado dominado por criterios de inversión privada, ya con un suelo congelado de por vida porque no se podrá explotar más allá de lo que lo explotaron actualmente quienes se beneficiaron de esas operaciones inmobiliarias. Grave problema, el viviendismo. O sea, hacemos casas y acumulaciones de casas sin hábitat, sin oportunidades que allí se desplieguen unos sistemas de vida humana. El sistema de vivienda se produce de miles de maneras y nosotros estamos centrando toda la política alrededor de una sola forma de producción de vivienda que se llama inmobiliarios, ¿sí?, sector financiero y propietarios del suelo. ¿Cuál es la política de los gobiernos en Colombia? Ha sido prácticamente un fracaso para atender estas poblaciones en materia de vivienda y en relación con otros temas importantes que tienen que ver con el restablecimiento y con la posibilidad de que estas personas tengan de nuevo un plan de vida. Hablo en nombre de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública y voy a presentar muchos datos producidos por los estudios de verificación entregados a la Corte Constitucional, dirigidos por el maestro Luis Jorge Garay, quien nos acompaña en la Comisión de Seguimiento junto con otras personalidades de la vida nacional. Y hay que decir que llegan a las periferias de las grandes ciudades no por un problema de libre elección, sino porque en general los estratos altos y medios son mucho menos solidarios que los estratos bajos con estas poblaciones. Creo que hay que hablar claro para efecto de tener claridad de lo que significa este problema y de que hagamos un reconocimiento adecuado. Las personas desplazadas llegan a las periferias urbanas donde no hay servicios públicos en general, donde en general la supervivencia se hace a partir de economías informales, donde muchas veces hay mucha violencia social preexistente, donde en general un empleo, un ingreso tiene que ser disputado con otros sectores, es decir, comparten las condiciones de pobreza que se viven en las periferias de las ciudades, pero además viven un drama de desarraigo. Las personas desplazadas se han visto obligadas a abandonar 5.5 millones de hectáreas de tierra. Si sumamos los despojos de toda la década de los 90, pues esta cifra puede llegar a los 10 millones de hectáreas usurpadas violentamente. La Corte Constitucional colombiana, en materia de derechos humanos y en materia de atención a la población desplazada, se merece un homenaje nacional. Ya ha sido objeto de muchos homenajes internacionales. ¿Por qué? Por la sentencia T025/2004. Que valga decirlo, es una sentencia de tutela que ha ordenado atender la población desplazada en un nivel básico de realización de los derechos. Hay que hacer esa salvedad. La Corte no ha pedido una realización integral de los derechos, ha dicho que hay que entrar primero con un nivel básico, luego, según las capacidades del Estado y la sociedad, se puede ir avanzando en la progresividad de la realización de esos derechos. Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. Pero hay que decirlo, el Estado colombiano no ha logrado cumplir una sentencia en 5 años. Y después de 5 años de seguimiento y evaluación, en el auto 008 de 2009, la Corte Constitucional ha dicho se mantiene en Colombia un estado de cosas inconstitucional en relación con la población desplazada y ha dicho claramente que en materia de vivienda, en materia de tierras, en materia de generación de ingresos, en materia de prevención del desplazamiento, en materia de atención de los derechos especiales de mujeres, niños, pueblos indígenas, afrocolombianos y personas desplazadas con discapacidades, estamos ante un fracaso de las políticas. Claro, la Corte no ha dicho estamos ante un fracaso, es la lectura que nosotros hacemos. La Corte ha dicho estas políticas deben ser reformuladas totalmente, porque las políticas que hay actualmente no funcionan y ni siquiera se podría esperar que, cumpliéndose todas sus hipótesis y sus presupuestos, sirvieran para algo. Porque es la primera vez que un tribunal constitucional demanda que una política de vivienda se acoja a criterios de derechos y ha pedido que el gobierno garantice el acceso a la vivienda para toda la población desplazada, sino que la Corte ha pedido universalidad. Estos seres, para quienes diseñamos una política completamente numérica,
estadística, que se pierden, digamos, en términos de esa esencia de seres, tienen distinta procedencia. Se localizan en distinto lugar en la ciudad o en el campo, y de acuerdo con esa localización se relacionan territorialmente de una forma distinta, o sea, dependen distinto del territorio. Tienen género, sexualidad, generaciones, condiciones. Estamos pensando en estos habitantes anónimos que practican diariamente la ciudad, valdría decirnos también el campo, que son invisibilizados o son perseguidos, que aspiran no ser vistos como indeseables ni como cifras, que pretenden ejercer el derecho a sus ciudades, a sus ruralidades, a realizarse, a sobrevivir y a estar, a materializarse y a expresarse como parte de estos territorios. El derecho a la ciudad, que ha sido tan trabajado, que tiene que ver con el hábitat, porque tiene que ver con la manera como nosotros estamos ocupando esas ciudades, utilizándolas, recorriéndolas, circulándolas, etcétera. Y cómo no dejamos que algunos la recorran, la circulen, la aprovechen, generen su microeconomía, sus redes de sobrevivencia, etcétera, etcétera. Con eso tiene que ver el derecho a la ciudad, o sea, somos todos con esos cuerpos haciendo uso del espacio para nuestras necesidades. Uso del espacio lo hacen los empresarios, los grandes comerciantes, las grandes cadenas, y también la deben poder hacer los habitantes de a pie. Este foro que tiene que ver también con lo de salud y empleo como derechos fundamentales, en el derecho a la vivienda y en el derecho al hábitat está inscrito gran parte de la potencialidad y posibilidad de realización del derecho al empleo y del derecho a la salud. O sea, porque de esas condiciones la gente se muere de hábitat en nuestra sociedad segmentada, fragmentada, excluyente, digamos, llena de muros y de murallas. Eso es lo que es nuestra sociedad. Entonces no es que tengamos dos ciudades, tenemos una sola ciudad que se constituye mutuamente en sus partes contradictorias. O sea, lo más pobre obedece a lo más rico, o a la más alta nivel de desigualdad que tenemos, y así obedecen nuestras ciudades. Son simplemente reflejo de ese orden del sistema social. Es una situación estructural y mucho más derivada de una condición que viene desde la globalización, que tiene aparejada la globalización cuando se instaura casi que simultáneamente en nuestro contexto internacional el Consenso de Washington en 1991, y simultáneamente estábamos haciendo un nuevo contrato social de derechos por nuestra Constitución colombiana. Se empiezan a compaginar estos dos polos que han jalonado nuestro desarrollo. Por un lado, unas políticas económicas y macroeconómicas de exigencia de los organismos multilaterales para todos los gobiernos, y por otra, todas las consecuencias que esta entrada directa de la dominación de lo económico a la realidad social colombiana jalona una realidad crítica, y no se le puede delegar al sector privado, ni a los inmobiliarios, ni a los constructores, la solución de esta problemática. Esto es una responsabilidad pública, entendiendo por lo público un concepto mucho más amplio que solo institucional público. Es un proceso de responsabilidad de todos los actores involucrados en la situación del hábitat, que vivimos estas ciudades, que trajinamos estos hábitats, y que debemos entre todos coadyuvar a la construcción de soluciones que aquí afortunadamente han surgido. La responsabilidad política de la solución de la situación del hábitat entonces es de todos los niveles, de todos los actores. No es solo de un solo grupo de actores, ni de un solo nivel de actores de lo nacional, es una compaginación de todos los niveles. La globalización tiene unas consecuencias bastante impactantes en la vida y el funcionamiento económico de las ciudades. Casi que a partir de 1991, con el Consenso de Washington, se instauran una nueva forma de pensar las ciudades. Las ciudades cambian en el modelo anterior al 91, a después del 91, a tener un papel fundamental en la solución política de las condiciones, no solo macroeconómicas, sino de las soluciones también del hábitat en sus mismos territorios. En este sentido, es en el hábitat de las grandes ciudades donde se ven los mayores desequilibrios
urbanos y de la pobreza urbana. Cada vez mayor el número de personas con, digamos, situaciones de pobreza urbana e indudablemente viviendo la exacerbación también de la violencia que vivimos en todas nuestras realidades urbanas. Es evidente que la integración territorial es cada vez más frágil, es más débil y cada vez hay mayor fragmentación de las realidades y de las organizaciones y fragmentación de la organización espacial de nuestras economías y mucho más de las separaciones tajantes de las economías formales y las economías informales. Pudiéramos decir que uno de los grandes retos, que lo vamos a sintetizar al final, que tienen las políticas públicas del hábitat, es cómo compaginar estas relaciones entre las macroeconómicas de la política global con la realidad social, la búsqueda de políticas realmente integradoras, equitativas, que den equidad social a la gran mayoría de la población en nuestro medio y que integren también políticas en lo ambiental. Artículo 94. La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. No, simplemente el Estado se ha convertido en un actor diferente, en un facilitador de las relaciones entre lo público y lo privado, donde cada vez las funciones públicas están minimizadas, cada vez se ha delegado más en lo privado, en los agentes privados su función pública, en donde los privados entran a tener un papel fundamental en la formulación, control y ejecución de las políticas. Ya no es el Estado su ejecutor, no controla, muchas veces delega hasta en los privados el control de las políticas. Uno de los principales vacíos sobre las políticas en Colombia es que no ha existido una política pública urbana integral y de largo plazo. Existen y prevalecen los intereses partidistas e individuales por encima de los colectivos. Indudablemente todo esto mina las políticas públicas. Hay inexistencia de políticas públicas que se centren en la equidad para los más pobres. No hay una política incluyente, redistributiva para toda la población. Las políticas en lo municipal, por ejemplo, se han dedicado y han privilegiado mucho lo espacial de las políticas, muy compaginadas con el sentido de la globalización, mejorar el estado de la competitividad de las localidades en el contexto de la vinculación al mercado global. Casi que uno pudiera decir que los problemas mayores que estamos viviendo en este momento de las políticas públicas, más que problemas de cobertura, son problemas de asequibilidad. La falta de capacidad de financiamiento, de acceso a los créditos, la cantidad de desconectados de servicios públicos. Pero la realidad de Medellín es que cada día, cada mes, cada año crecen los desconectados. Es una situación crítica de asequibilidad. Desde 1990 vemos que estamos en un promedio alrededor de 100.000 viviendas y desde el 2002 al 2008 este tramo empezó a subir en un promedio de 120.000 a 136.000 viviendas. Por primera vez se ve en estas listas el desarrollo de una vivienda que es la vivienda de interés prioritario. Ese color como naranja o café nos demuestra que ya se están construyendo viviendas de interés prioritario. Construimos en el tramo de 2002 a 2006, siendo muy escaso, como ustedes tienen razón, 28.146 viviendas formales para vivienda de interés prioritario y 29.509 en el tramo 2006-2008. Y de todas maneras se generó el tramo de vivienda de interés social 62.331, que es muy parecido al segundo periodo del año, al segundo periodo 2006-2008. Es que, doctor Ávila, en Bogotá nos estamos demorando 5 años en sacar un plan parcial. Tenemos
65 trámites, para sacar una licencia de construcción. ¿Por qué no le generamos a los informales una garantía del 100%? Ellos son buena paga y yo sé que esa garantía no se va a gastar y en eso estamos trabajando. Tenemos 80.000 subsidios para gente que tiene un patrón que gana entre 1 y 2 salarios mínimos, que se han focalizado en esas personas. Y esas personas tienen el subsidio de 13 millones de pesos, tienen el ahorro porque han tenido la capacidad de ahorro, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, y además tienen el crédito porque el estudio que nosotros estamos desarrollando se exigen para la compra de una vivienda de interés social unos regímenes dotacionales supremamente altos que en un momento determinado uno dice, esto no lo va a pagar el constructor y eso los funcionarios públicos nos lo tenemos que quitar de la cabeza. Eso se le traslada a la persona más pobre y por eso la persona más pobre no puede comprar una vivienda de interés social. En los medios científicos especializados, en las comunidades de desplazados, en las organizaciones populares de vivienda OPVs, se plantea que los planes de vivienda popular desarrollados por el Estado se han hecho sin estudios exhaustivos ni con la participación de las comunidades afectadas, alterándoles el hilo del tejido social que requieren, además de ocasionarles otras problemáticas. Reportaje en el programa Momento de Salud, condiciones de vivienda y situación de salud de los habitantes del barrio La Huerta, presentado en el primer Congreso Nacional Hábitat Saludable y Vivienda Digna en Colombia, octubre 1, 2 y 3 del 2009. Una investigación que se realizó en el barrio La Huerta, cercano a Pajarito. Nos llamó la atención este barrio, teniendo en cuenta que es un programa donde se hizo una construcción de vivienda social para reubicar los moradores del barrio Moravia. En la investigación que hicimos con las estudiantes del Seminario de Investigación de la Facultad de Enfermería, encontramos una composición de una familia que predomina con el papá y la mamá y los hijos. Encontramos unas familias extensas donde viven los abuelos, los tíos, los sobrinos, los nietos y encontramos que hay un 71% de las personas que en esas viviendas viven de 4 o más personas, hasta llegar a encontrar familias de 10, o sea que podemos ver que una vivienda que tiene 47 metros cuadrados, donde habitan tantas personas, nos sugiere que hay un hacinamiento en esta vivienda. Cuando entregan la vivienda, solamente entregan un cuarto que tiene 47 metros cuadrados con un baño completo, pues con su servicio sanitario y su ducha. Una poceta para la ropa, para lavar la ropa y para lavar los trastes y eso. Y de resto entonces está el coco para que la gente viva. Y encontramos también que hay muchas tienditas en los mismos sitios donde ellos viven. Además también se ve cómo la gente para poder subsistir ha tenido que tener sus venta de helados, de arepas, poner sus tiendas, lo que hace que la vivienda aún se reduzca más porque la están utilizando también como un espacio de subsistencia. Que no disfrutan de todas las condiciones del bienestar, que a pesar de que se sienten satisfechos en un porcentaje muy alto de la población, en un 68% de estar ubicados en esta nueva vivienda, expresan que porque tienen techo propio, pero que sin embargo hay problemas pues de hacinamiento, muchas personas se quejan de que eso se constituye en un problema de la convivencia, en un problema para el desarrollo normal de lo que es la pareja y la misma convivencia con los animales y con personas. No es un espacio adecuado en la forma del hacinamiento que hay, porque no permite desarrollar todas las actividades de un bienestar para la recreación, para estar con confort en la casa, que es una de las cosas que se pretende de lo que es un hogar. También encontramos personas que piden limosna dentro de lo que se hace. En general podemos decir que los oficios que se hacen allí son oficios que no tienen un nivel técnico para desarrollarlo, a excepción de algunas personas que lo tienen también en el barrio, pero podemos decir que es una población que se da al rebusque. Nos dicen que los servicios públicos están muy altos, que algunas veces dejan de comer para pagar los servicios públicos y que todavía a algunos no les ha llegado la cuota que deben pagar por los 8 millones que ellos deben acabar de subsidiar la vivienda, porque el gobierno les da 12 millones y ellos deben subsidiar otra parte. Entonces,
están gastando más de lo que ingresa en las familias. El ingreso promedio de las personas, pues la mayoría, el 70% de la población, llega hasta un salario de 500.000 pesos. La canasta familiar en este momento puede estar en alrededor del 1.000.000 de pesos, o sea que las personas que estén allá, que tengan un ingreso inferior a 450.000 pesos son indigentes. Podemos decir que la plata no les alcanza para cubrir las necesidades básicas y que encontramos que al interrogar sobre la alimentación, encontramos que es una cesta alimentaria muy bajita, pues muy baja en proteínas y baja en lo que es la leche, los huevos, la carne. Están consumiendo más que todo harinas, tubérculos, todo lo que se refiere a los carbohidratos, porque muchos dicen que ellos comen carne cuando pueden y que si la compran de la más baja calidad, pues no la mejor carne. Que la población refiere problemas de sentimientos de impotencia, depresión, debilidad general, cansancio, dolores musculares, todo relacionado como con el estrés. Podríamos decir que son enfermedades que tienen que ver como con la preocupación de no tener una buena calidad de vida. Diarreas y afecciones y otras cosas, gastritis, amigdalitis, unos problemas respiratorios que pensamos que pueden estar asociados con lo que ellos dicen que el barrio está contaminado. Dicen que en el barrio hay mucho roedor e insectos y que además hay algunos problemas de humedad. Entonces, esto nos hace pensar que el hecho de no dar un buen manejo al tratamiento de la basura, ya que no recicla sino el 15%, y la forma como hay hacinamiento también en la vivienda puede llevar a que estas enfermedades tengan esta relación directamente. Las encuestas que se le realizó a la población, ellos manifiestan que hay problemas de violencia, hay problemas de robos, hay problemas de atracos, hay en este momento problemas de amenazas contra personas que viven en el barrio, hay asesinatos, se quejan de que por allá ha habido mucho asesinato. También interrogamos a los niños en la escuela que queda ubicada en el barrio, y también los niños se quejan de que ha habido violaciones, asesinatos y robos, o sea que hay coincidencia entre lo que contestan los adultos mayores de edad, los que respondieron a la encuesta, y también hay coincidencia en lo que los niños responden. La mayoría de la gente tiene el régimen subsidiado, o sea el SIRVEN, muy pocos tienen el régimen contributivo, y al interrogar dónde acuden cuando se enferman, la mayoría dice que acuden a los centros de salud. Hasta hoy, ni a Lucedilma ni a Amelia Margarita, mujeres cabeza de familia, a pesar de las múltiples solicitudes respetuosas, tutelas, ruegos y denuncias ante la opinión pública, en todos estos años no se les ha resuelto el problema de la vivienda, ni mejorado las condiciones de salud, ni de acceso al trabajo, excepto algunas partidas esporádicas del Estado. Se está tramitando a través de entidades privadas la obtención de viviendas debido a la negligencia del Estado, lo cual les viola los derechos constitucionales fundamentales establecidos. Y a mí me da miedo que los viernes cuando mi mamá no vaya por mí, es porque hay veces mi mamá se le va a caer la casa, entonces a mí me da mucho miedo. Es una niña llena de miedos, pero un miedo muy importante que la niña tiene es que a las personas que la cuidan, sobre todo a su